Buenas noches. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir con nuestras charlas de formación. Esta es la primera de una serie de charlas formativas con el camino a la preparación de la coronación canónica de nuestra Madre, la Virgen del Carmen, patrona de Marbella. Y vamos a ver a María, Madre de Dios, María llena de gracia. María participa con Dios de lleno en su misericordia. El Señor quiere redimir al mundo, quiere llegar y llevar al mundo a la plenitud de los tiempos. Por eso ha nacido de una mujer, para que recibiésemos nosotros la adopción filial de hijos, ser hijos en el Hijo. Nacido de una mujer. Cristo, por nuestra salvación, descendió de los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen. Esto lo sabemos muy bien. Estos días pasados hemos celebrado su nacimiento, este misterio de salvación que el Señor nos ha revelado y continuamos celebrando en la Iglesia. Cristo como cabeza y todos nosotros unidos en comunión con los santos. Dentro de esa santidad destacamos, como decimos en las misas marianas, en primer lugar a la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. María da respuesta a aquella petición que le hace el ángel. Recibe al Hijo de Dios en su alma y en su cuerpo, y con ello dio vida al mundo. Ella es reconocida y venerada como Madre de Dios y Madre de todos los hombres, Madre del Redentor. Ella es la Madre de Dios y por eso también es la hija predilecta del Padre, sagrario del Espíritu Santo. Ella es de una gracia tan extraordinaria que se adelanta por mucho a todas las criaturas, tanto celestiales como terrenales. Ella es de la estirpe de Adán, forma parte de la familia de los hombres, es decir, con todos los hombres que necesitan salvación. Y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros del cuerpo que forma Cristo en su Iglesia. Es madre de la Iglesia por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia fieles que son miembros de esa familia, todos unidos en Jesús. Por este motivo es proclamada como miembro excelentísimo de la Iglesia y modelo de la fe, la esperanza y la caridad. Y que la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, la venera como madre, pero madre amantísima, no poca cosa. Es decir, es María, madre llena de gracia y de amor por todos sus hijos. En el Concilio Vaticano nos explica la obra de la salvación, mostrándonos cuidadosamente la función de María en el misterio del Verbo, ese Verbo encarnado en el cuerpo de María, pero también del cuerpo místico que es la Iglesia. Es la Madre de Dios, Madre de los hombres. Cristo ocupa el primer lugar, el más alto, pero también el más cercano a todos nosotros. María, llena de gracia, es convocada a una misión en la obra de la salvación. Por eso, hoy estamos viendo la función de María en la economía de la salvación. Y esto no fue así como una casualidad. Esto ya se venía preparando.
los libros del Antiguo Testamento y también en el Nuevo, junto con la tradición, van mostrándonos la función de María, Madre del Salvador. Los libros del Antiguo Testamento nos narran la historia de la salvación en lo que se va preparando la llegada de Cristo al mundo. Estos primeros documentos se interpretan a la luz de la revelación. Muestran la figura de una mujer que iba a ser la madre del Redentor, ya proféticamente anunciada, ya como en un primer boceto, un dibujo de la que después será convocada por el Señor para llevar a cabo esa obra. La promesa de la victoria de esa mujer sobre la serpiente, esa promesa hecha a los primeros padres caídos por el pecado. Eso lo podemos ver en el Génesis. Y es la Virgen que concebirá y dará a luz al Hijo que se llamará Emmanuel. Ella sobresale sobre todos los humildes, los pobres, todos aquellos que confían en el Señor y esperan recibir de Él la salvación. María llena de gracia. Es la madre predestinada que contribuye a recuperar la vida que había sido perdida por otra mujer, como sabemos, Eva. Pero María, Madre de Jesús, por haber dado vida a su Hijo, renueva todas las cosas y con ello también nos trae la vida a nosotros. No es extraño que los santos padres tuvieron la costumbre de llamarla Madre totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado. La Virgen de Nazaret es saludada por el ángel y la nombra llena de gracia. A la vez ella responde: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Con ello, con estas frases que las hemos escuchado un montón de veces, nos muestra la disponibilidad que nosotros podríamos tener con Él, que es nuestro Padre, pero que nos cuesta tanto trabajo. Por eso la admiramos, le tenemos tanto cariño, porque vemos en ella todo aquello que todavía nosotros no logramos alcanzar. Se nos dificulta por nuestras pobrezas y nuestras miserias. María, hija de Adán, acepta ese mensaje divino y se convierte en Madre de Jesús y con ello abraza de todo corazón y sin pecado la voluntad de Dios. Se consagró totalmente como ella se definió, como esclava, sirviendo al Señor y con ello al misterio de la redención. Los santos padres veían en María no como un instrumento del que se iba a valer solo el Señor, pero de una manera mecánica, sino que ella cooperó de manera activa, con fe y obediencia. Otra cosa que podemos copiar de María. ¿Qué trabajo nos cuesta vivir con fe y sobre todo con obediencia aquello que nos pide el Señor? Somos rebeldes, admitámoslo. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por María. Lo atado por la Virgen, Eva, con su incredulidad, fue desatado por la Virgen María con su fe. Y comparándola con Eva, llaman a María Madre de los vivientes, porque podemos afirmar que la muerte vino por Eva, pero la vida por María. María se pone en camino a visitar a Isabel.
es proclamada como la bienaventurada. A causa de su fe nos llegará la salvación prometida. Si se ponen a ver, parece que vamos caminando los misterios del rosario. Y hay varios momentos que resaltan la grandeza de la fe de María, con lo cual nosotros también podemos ir acompañándola y viviéndolos de manera personal. Cuando la Madre de Dios se llena de gozo, se presentó a los pastores y a los magos a su Hijo y consagró su integridad virginal. En la presentación del templo oyó profetizar a Simeón que su hijo sería signo de contradicción y también que una espada le traspasaría el corazón, ese corazón de madre. Después pierde al niño Jesús y habiéndolo buscado, angustiada, lo encuentra en el templo, ocupándose de las cosas de su padre. Madre que conserva todas esas cosas en su corazón, meditándolas. Hoy esto que estamos escuchando de María, también podemos guardarlo y meditarlo, para después llevarlo a la práctica, vivirlo. Ya en la vida práctica de su Hijo, Jesús aparece junto a su madre en las bodas de Caná y movida por la misericordia, intercede y logra el primero de los milagros de su Hijo, la transformación del agua en vino. Su Hijo, en su predicación, exalta el reino por encima de los lazos de carne y de sangre. Por eso dice, bienaventurados los que escuchan y guardan la palabra de Dios, pero también los que la ponen en práctica. Sabemos que María lo hacía fielmente y así avanzó también en esa peregrinación, como estamos todos nosotros, todos y cada uno de los días. Pero ella mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz. Fiel ante el sufrimiento del Hijo que ella había engendrado. A los pies de la cruz, María también es dada por el mismo Cristo, ya agonizante, como madre del discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Ahí nosotros somos acogidos como hijos, lo sabemos. Igual la queremos como madre, pero igual no la obedecemos como madre. Porque a pesar de que ella nos pone el ejemplo, nosotros somos un tantillo rebeldes. En Pentecostés, Dios manifiesta solemnemente el misterio de la salvación humana y derrama el Espíritu prometido por Cristo. Vemos a los apóstoles antes del día de Pentecostés que estaban ahí, miedosos, pero también en oración, con algunas mujeres, con María, su madre. María implora con sus oraciones el don del Espíritu que ella ya había experimentado cuando Él la había cubierto con su sombra. La Virgen Inmaculada es preservada de toda mancha de culpa original y termina su vida terrena y entonces es asunta al cielo, en cuerpo y alma. Llega gloriosa al cielo. Fue ensalzada por el Señor como Reina universal con el fin de asemejarse a su Hijo, que fue vencedor del pecado
y de la muerte. La Virgen llena de gracia en la Iglesia. Nosotros sabemos que solo uno es el mediador, que es su Hijo, Jesucristo. Como nos dice Pablo, porque uno es Dios y uno también es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para la redención de todos nosotros. La misión maternal de María con los hombres no oscurece, no opaca, ni disminuye de manera alguna la mediación de su Hijo. Es más, se pone al servicio de ella para aumentarla y demostrar su poder. Toda influencia de la Virgen sobre los hombres tiene el beneplácito, el gozo de su propio Hijo y apoya esa mediación. Y lejos de impedir esa unión de los creyentes con Cristo, la fomenta. Muchas veces habremos escuchado a Jesús por María. Y aquí hay que hacer una nota que es importante. Y a veces nos podríamos encontrar con hermanos que dicen, yo no creo en Dios, pero que la Virgencita ni me la toquen. María es lo que es en función de su Hijo, porque María por sí sola, pues sería como uno de nosotros. Es decir, no han aprendido, no han comprendido quién es el Salvador. Es hijo de María, es verdad, pero María es puente, no es destino final. Es Cristo el que nos lleva a la presencia del Padre. No podemos quedarnos solo en María, por más cariño que le tengamos. Como hijos, nuestra tendencia natural y el amor nos lleva, como siempre, a la Madre. Pero aquí, el grande, el que nos salva, es su Hijo, que nos lleva al Padre. Quedarnos solo con María es como quedarnos a medio camino. María, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo, cuando moría en la cruz, cooperó de forma entera y total a la obra salvadora de su Hijo. Como dijimos antes, con obediencia y con fe, con esperanza y caridad, para restaurar la vida sobrenatural a la que todos estamos llamados, es decir, la santidad. Yo creo que a muchos les cuesta verse con la aureola, y por las caritas que veo, yo creo que sí. La maternidad de María en la salvación de los hombres se mantiene, sigue siendo continua, pero desde los cielos. No ha dejado su misión salvadora. Su intercesión es continua. Y ella nos obtiene dones para la salvación. Con ese amor de madre que nos cuida a los hermanos de su Hijo, que todavía están peregrinando para que un día sean llevados a la presencia del Padre. Por ese motivo, María es invocada en la Iglesia con muchos títulos: abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, lo cual lo debemos de entender de tal manera que no reste ni dañe a la dignidad de la eficacia de Cristo como único mediador. Jamás se va a poder comparar ninguna criatura al Hijo de Dios, eso es evidente, así como el sacerdocio de Él, que nos participa a los sacerdotes
pero también a todos nosotros desde el día de nuestro bautismo. Si los que van a los bautismos, yo te consagro sacerdote, profeta y rey, en la mollerita de los niños. María está llena de gracia, participa de ese sacerdocio en diferentes maneras y con eso coopera a la obra de Jesús. La Iglesia no duda en llamar a María continuamente para que mueva a la piedad de los fieles, para que apoyándonos en su protección se unan con mayor intimidad al mediador, al Salvador. La Virgen, por el don de la maternidad, unida a su Hijo, está también unida a la Iglesia. San Ambrosio nos dice, la Madre de Dios es modelo de la Iglesia, en orden de la fe, la caridad, por Cristo. Es llamada también Madre y Virgen, una nueva Eva que dio a luz al Hijo, lo constituyó primogénito entre muchos hermanos. María coopera generando nuevos fieles y los va educando con todo aquello que podemos ver de maravilloso en María, con su ejemplo y su amor de madre. La Iglesia es virgen porque guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo, a imitación de María. Y por el Espíritu Santo conserva esa fe íntegra, sólida, en una caridad sincera. La Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección por sí misma. Nosotros, frágiles y pecadores, somos los que a veces entorpecemos su obra, pero la Iglesia por sí misma es santa. María nos ayuda a ir venciendo el pecado. Por su participación en la historia de la salvación, reúne y refleja las verdades de la fe. María es ensalzada después de su Hijo por encima de todos los ángeles y de todos los hombres, por ser Madre de Dios. Y justamente por ello la Iglesia le da un culto especial. Nosotros en nuestra parroquia constantemente tenemos celebraciones a las diferentes advocaciones que están en nuestro templo. La Virgen María es venerada con el título de Madre de Dios. Con su amparo los fieles suplican y se acogen ante todos los peligros y las necesidades. Por este motivo ha crecido el culto del pueblo de Dios a María. Y es ahí cuando se cumple aquello de todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho maravillas en mí, como lo sigue haciendo con nosotros, aunque no nos demos cuenta, lo sigue haciendo. El concilio enseña e invita a todos los hijos de la Iglesia a que fomenten el culto a la Virgen Santísima, sobre todo el culto litúrgico, que estimen en mucho las prácticas y los ejercicios de piedad, las imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen, de los santos, pero hoy especialmente nos queremos referir a la Virgen. Y nos llama encarecidamente a todos, pero especialmente a los teólogos y predicadores de la palabra, y nos dice, absténganse con cuidado de toda falsa exageración, cuanto de una excesiva mezquindad al tratar la dignidad de la Madre de Dios. No nos podemos quedar cortos
pero tampoco nos podemos pasar. Cultivando el estudio de la Sagrada Escritura, los santos padres, los doctores de la Iglesia, la liturgia, bajo la dirección del magisterio, es decir, toda la Iglesia, nos pide explicar rectamente los oficios y los privilegios de celebrar a la Santísima Virgen, que siempre tiende y tiene como fin Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. En las expresiones y en las palabras nos dice: eviten cuidadosamente todo aquello que pueda inducir al error a los hermanos separados o cualquiera otra persona acerca de la verdadera doctrina sobre la Virgen. Recuerden fielmente los fieles que la verdadera devoción no consiste en un sentimentalismo estéril y un transitorio ni vana credulidad. Es decir, nuestro culto a María es algo serio. No solo son pálpitos ahí emocionales del corazón. Requiere una fe auténtica que nos lleve a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulse a sentirla como Madre y también a imitar sus virtudes. Como podemos ver, María, llena de gracia, es fuente de todo bien para nuestra vida de fe y junto a ella podemos caminar seguros hacia su Hijo para alcanzar la vida eterna. Que tengan una feliz noche.